Hola, bienvenido, bienvenida a esta clase G del tramo 1 de Acuerdos 360, construcción de la autonomía particular en y a través de la interdependencia vincular. Bueno, hemos llegado a esta última clase del tramo 1 donde hemos estado evidenciando distintas puntas, distintos axiomas que tienen que ver con este incipiente asumir aquello que recién estamos empezando a nombrar con una conciencia diferente y que es el sistema. Quiero comentarles antes de continuar que las clases 6 anteriores las grabé durante el mes de diciembre de 2019. Son clases que tienen un tiempo de procesamiento y que nos han traído hasta aquí. Y estamos en el mes de marzo. Actualmente ustedes van a ver esta clase en el mes de abril. Pero el contexto ha cambiado y parece que se nos hubiera puesto a favor. ¿A favor en qué sentido? Para mostrarnos la manera en la que estamos implicados en todas nuestras relaciones. Cómo nosotros en un contexto donde una sintomatología dada por un virus nos muestra el nivel de interdependencia vincular, nos muestra el nivel de interconexión que tenemos entre cada uno de los animales humanos. Y en este contexto es que estoy grabando esta clase. Ahora, el sistema no es algo en concreto. El sistema no es algo en concreto. El sistema no es algo que podamos asir con nuestra conciencia consciente, como aprender, como tomar desde un lugar que sea, es esto, ¿sí? El sistema es el entramado de vínculos y de relaciones que entre los distintos elementos que componen, vamos a decir, la vida y la realidad, se da y configuran un entramado, un conjunto de relaciones. El conjunto de relaciones, enlaces, vínculos, que nosotros lo vemos reflejado en aquello que llamamos vida. El sistema se refleja en la vida, pero se construye en la realidad. Esto lo vamos a entender. ¿Cómo es que eso está interconectado? La vida, la realidad y nosotros que somos los animales humanos que estamos en el medio de todo esto. Entonces, nosotros somos un andamio, un elemento que está en el medio, como una especie de membrana o de interfase entre la realidad y la vida. Eso que llamamos sistema es la manera en que se organizan las estructuras. O sea, las estructuras se organizan en sistemas. Ahora, se van a espejar y se va a espejar en el caso de lo que es como lo que nosotros llamamos la vida, lo orgánico, ¿ok? Al menos en el plano de lo que sería esta banda de conciencia que es el planeta Tierra, que es un elemento común que nosotros habitamos, pero sabemos que no es la única banda, sabemos que no es el único territorio, sabemos que no es el único espacio. Ahora, si hay algo que nosotros podemos evidenciar en sí mismo es que el sistema refleja el entramado, refleja las relaciones, su espacio de exploración. El espacio de exploración del sistema son las relaciones, son los enlaces, son los vínculos. De todos modos, acerca de esto, como hemos ido viendo a lo largo de las diferentes clases, es necesario distinguir, discernir entre lo que es un vínculo y lo que es una relación. No son la misma cosa. Todos estamos vinculados, hasta podríamos decir vía
entrelazamiento cuántico estamos todos vinculados. Ahora, relación es otra cosa. Relación nosotros no podemos tener con todas las personas, con todos. Sí. Vínculos sí, pero no relación. Relación requiere un espacio de atención. La relación requiere un espacio de atención y es muy diferente. Porque en ese espacio de atención nosotros vemos cosas propias y cosas compartidas. Cosas que nos diferencian, pero que al mismo tiempo nos llevan a vincularnos, a relacionarnos en específico con el otro. ¿Sí? Eso que el otro porta a mí me interesa. Entonces voy a construir una relación. Hay relaciones que son de corta, de mediana y de larga duración. Los vínculos son, podríamos decir, atemporales, porque tienen que ver con el entrelazamiento entre los diferentes elementos que componen la realidad y que se reflejan en la vida. Quiero resaltar este punto en que nosotros los animales humanos somos un andamio, somos una membrana, somos una interfase entre la realidad y la vida. Y en este sentido, estamos recién amaneciendo a la conciencia de ello. Estamos recién despertando a entender nuestra implicancia. Esto lo vamos a ir abriendo un poco más a lo largo de esta clase y es un punto que es necesario dilucidar porque tiene que ver con esta membrana que a través de nuestras particularidades que son el reflejo de una ocurrencia y que podemos tener diversas ocurrencias, diversos formatos de relación, no podemos negar que esos diferentes formatos de relación van a ser distintas maneras van a generar distintos espacios de exploración. En esa intersección que se da entre la vida y la realidad y donde estamos nosotros como un componente de ambas esferas, hemos encontrado diferentes axiomas, diferentes principios axiomáticos que nos colaboran a la hora de reconocer aquello que nosotros llamamos el sistema en nuestras relaciones. Asumir una conciencia sistémica es asumir el aprovechamiento consciente de nuestras relaciones. Y eso nos empieza a quedar claro ahora, no antes. Yo antes no era consciente de esto, lo estoy descubriendo con cada uno de ustedes. El primero de esos principios axiomáticos que estuvimos recorriendo fue reconocer lo que es. Reconocer lo que es nos deja de lleno en torno a nuestra propia inmadurez muchas veces y también nuestra incapacidad de captarlo todo. Porque en la ficción que trastoca al principio axiomático de reconocer lo que es el confundir que lo que percibo, lo que interpreto, es lo que es. O sea, que lo que interpreto yo es la realidad. Y esa interpretación desde mí confundida hace que yo absolutice mi interpretación, absolutice mi percepción. Tenemos que tener en cuenta que cada ficción que trastoca cada principio axiomático lo que está llevando es a la generación de una experiencia, a la generación de una experiencia que después va a ser una profundización para la generación de conciencia. Pero estamos como viendo ese trastocamiento. Ahora, ese absolutizar mi interpretación y declararla como lo que es, porque voy a sobreponer mi realidad sobre la realidad y sobre tu realidad también, entonces no voy a estar abierto a la integración de otros elementos. Entonces es como un cerramiento de la membrana y es como
que se acorta la capacidad de absorción. La capacidad de absorción de otros elementos diversos o elementos de diferencia que hay en mi contexto. Entonces, todo aquello que viene a ser algo diferente a mi interpretación, que encima la considero como que mi interpretación es la realidad, bueno, todo elemento que ponga en jaque aspectos significativos de mi interpretación, los voy a percibir como una amenaza y no los voy a poder escuchar, no los voy a poder ni siquiera tener en cuenta, los voy a negar, los voy a denostar, los voy a descalificar, voy a hacer como que eso no existe, voy a anularlo, ¿sí? Entonces son diferentes mecanismos que se activan frente a esa ficción de confundir mi interpretación con lo que es. Entonces, nada, tranquilos, porque en realidad eso es mi interpretación, también es parte de la realidad, y este juego es un juego donde la realidad juega a ser un aspecto. ¿Qué pasa si yo soy solo un aspecto? ¿Sí? Si yo solo soy un aspecto y niego todos los demás, ¿qué pasa con eso? Es una instancia de la exploración y eso lo tenemos que considerar así, al menos es la manera más sana de aprovechar eso. El segundo principio axiomático que estuvimos recorriendo a lo largo de estas clases, de este tramo 1, fue el principio de pertenencia. Pertenecer, pertenecemos a algo que nos está incluyendo, a algo que de lo que somos parte, ¿sí? Porque la pertenencia parte del ser parte, inicia allí, inicia del considerarnos parte de algo que nos trasciende. Y este principio se trastoca a través de la sensación de exclusión o la autoexclusión. Yo mismo me autoexcluyo, yo mismo no me considero parte, o siento que me excluyen, siento que no me tienen en cuenta, siento que mi opinión no cuenta, ¿sí? Esta exclusión o sensación de autoexclusión es lo que se genera como una especie de ficción donde la pertenencia se anula, como que dejo de ser parte de algo. Esa ficción está al servicio de la generación de una posición consciente que me permita articularme como parte de algo. Es como, ¿vieron? Aquellas personas que ya se sienten, entran y ya se sienten como parte de algo y bueno, es como que fluyen ahí, pero personas que están como un poco distantes, como que se ponen en un rincón y empiezan a observar, empiezan a mirar, empiezan a tomar consciente o inconscientemente las métricas de los otros para ver cómo generan una posición consciente de articulación con aquello que está haciendo, con aquello que está sucediendo en ese grupo, en ese trabajo, en esa familia, etc. Entonces, es como que la ficción de la autoexclusión o la ficción de la exclusión en sí misma nos va a llevar a construir, si la utilizamos, y eso no nos utiliza a nosotros, porque al mismo tiempo somos utilizados y lo utilizamos cuando nos damos cuenta de esto, nos va a llevar a eso, nos va a llevar a esa construcción de esa posición. Ahora, el tercer principio que estuvimos observando a lo largo de las clases fue el principio del orden. Y el orden que nos ayuda a contextualizar, nos ayuda a ubicarnos, se subvierte, vamos a decir, no me gusta mucho esa palabra porque tiene un contenido y una carga histórica importante, el tema de la subversión del orden,
Pero voy a utilizar otra palabra que es cuando la alteración del orden. Cuando el orden se altera, vamos a vivir una ficción donde lo que vamos a denostar o descalificar es a lo previo, es a lo anterior, a lo que me precede, a lo que me sostiene y lo que me sustenta, ¿sí? Es como si yo negara la silla en la que estoy sentado o el piso sobre el que estoy parado. Entonces, esta alteración del orden lo que me hace es ponerme a mí como primero, como que yo soy, aún siendo el último orejón del tarro, yo soy como lo importante acá, ¿sí? Entonces, o lo primero, más que nada, vamos a sacarlo de ese carácter de importancia. Como que yo soy primero, como que yo estoy antes que todo, ¿sí? Me pongo como primero en esta fila, cuando en realidad soy la resultante de algo y estoy negando la ecuación que me precede, de la cual yo soy una resultante. Es como si yo negara todo el conjunto de algoritmos que componen esa ecuación y que hacen que yo sea el resultado, pero yo como resultado me hago como que yo soy anterior a esa ecuación. O sea, es como una alteración de ese orden. Cuando eso sucede, lo que pasa es que tendemos a, vamos a decirlo así, pierde fuerza la situación porque se niega algo que es fundamental. Pensemos en la civilización que se desconectó de la especie humana. Ahora está recordando que forma parte de una especie, que somos parte de una especie, que es la especie humana. Y como tales, eso nos conecta al reino animal. Y que el humano es el aspecto de civilización de algo que es y parte del reino animal. Y que a su vez tuvo, como les decía en aquella oportunidad, tuvo sustento en lo que es la vida vegetal, el reino vegetal, sin el cual no hubiera atmósfera, no hubiera procesamiento del oxígeno, ¿sí? Y también del reino mineral, que es todos los elementos que hacen a la amalgama de toda la construcción concreta desde lo más intangible, ¿sí? Entonces, si nosotros desconocemos ese orden, si nosotros nos ponemos como primeros, perdemos fuerza, porque en realidad estamos desconociendo todo aquello que nos está sosteniendo. Somos los últimos de eso, ¿sí? Somos la resultante de eso. Entonces, si yo soy la resultante de esa ecuación, no voy a negar la ecuación, ¿sí? No voy a negar las variables que incluye esa ecuación. Y voy a estar mucho más permeable, ¿sí? Y voy a poder reconocer ese piso que me sostiene. Y voy a poder estar sostenido y respaldado por otros aspectos. El cuarto principio que estuvimos observando a lo largo de estas clases fue el principio de el dar y el recibir, en los cuales incluimos también el principio, dentro de este axioma, incluimos el tomar. Y el dar y el recibir tiene que ver con el flujo que existe entre las diferentes partes de un sistema. Es el flujo de información que va a darse entre cada una de las partes. Ahora, ese dar y ese recibir tienen un aspecto que vamos a decir requiere de una cierta conciencia, que es el tomar. Y hay un tomar del dar y hay un tomar del recibir, que tiene que ver con la concreción de una transferencia. Cuando se da y se recibe, solamente se está transmitiendo. Es como la emisión y la recepción. Hay una transmisión, hay una, vamos a decir, una comunicación, un aspecto de la comunicación. Ahora, cuando incluimos la transferencia, estamos incluyendo otro aspecto, ¿sí? Estamos incluyendo otro aspecto que quizá lo vayamos dilucidando un poco más claramente a lo largo
del ciclo. La transferencia incluye a la transmisión, solo que va a agregarle un aspecto más que tiene que ver con la toma de aquello que se está transmitiendo, la apropiación de eso que se está transmitiendo, la apropiación por cada una de las partes de aquello que se está transmitiendo. Cuando sucede esa apropiación, sucede también un tomar y sucede ese poner incorpore, ese articular. Y va a adquirir muy probablemente notas que son también particulares del receptor que está tomando esa información. Y esa transferencia es como un acoplamiento, es como un acoplar en la membrana de cada uno de nosotros una información y cómo es que eso se articula dentro de ese subsistema que es la parte. Entonces, ¿qué pasa cuando se subvierte? ¿Qué pasa cuando se altera ese principio del dar y de recibir? Cuando sentimos como esa sensación de desequilibrio en el dar y en el recibir. Ya sea porque siento que me deben o ya sea porque siento que le debo algo a alguien. Y en ese sentido es que digamos que no sucedió este aspecto de acoplamiento, este aspecto de transferencia. Hubo una transmisión, pero no hubo una transferencia. Entonces ahí vamos a decir, pero yo transmití con una cantidad, con una frecuencia, vamos a decir frecuencia como frecuentemente, y el otro no tomó. O fíjense esto, ¿no? No me devolvió algo. O yo recibí una transmisión, pero no le transferí algo al otro y siento que debo. Entonces, eso que está sucediendo ahí, lo que nos marca es esta falta del acoplamiento interno de aquello que se transmitió. O sea, ese acoplamiento interno tiene que ver con una transferencia, donde va a haber un componente interdependiente, es decir, de cómo es que qué es y cómo es que eso se transmite y cómo es que eso se acopla en el particular. Y ahí hay un rango de autonomía. Soy responsable de eso que se transfiere acá, ¿sí? De esto que transfiero y acoplo en mi interfase, en mi membrana. Yo puedo sostener una transmisión en el formato de emisión o de recepción, pero la transferencia requiere de un proceso. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que la transferencia requiere de un proceso. La transmisión también es un proceso, pero hay diferentes, es como algo más superfluo, ¿sí? Por ejemplo, hay un montón de videos, hay un montón de contenido, hay un montón de desarrollos. Tú los puedes escuchar, pero lo que te transfieres de ello, bueno, puede ser muy poquito o puede ser mucho de acuerdo a ese nivel de implicancia, de voluntariedad y de compromiso. Ahora, vamos a desmantelar la ficción, vamos a romper con aquello que hace que yo me confunda, mi interpretación con lo que es, aquello que altera el orden, aquello que me hace sentirme como excluido o me autoexcluyo de una situación o aquello que me hace sentir como que di más o que recibí más y que por ende le debo al otro y que di más y el otro me debe. No vamos a romper con esa ficción. La ficción va a seguir existiendo, o sea, y va a seguir provocando fricción. Ahora, allí donde nos hace la fricción, hay una oportunidad. Y la oportunidad está dada por el hecho de que si yo siento fricción ahí, yo siento carga, es porque tengo en otra dimensión una alta implicancia con ello.
una alta implicancia con eso que me está pasando. Puedo utilizar esa situación como una oportunidad para desplegar una conciencia consciente. O puedo dejarla pasar. Esto es voluntario. Ahora, esta ficción, esta interferencia, nos estuvo aprovechando en las relaciones para que nosotros generáramos experiencia. Ahora, nosotros que ahora nos damos cuenta de todo esto, ¿qué pasa? Vamos a utilizar esa interferencia a nuestro favor para explorar el campo de las relaciones, porque estamos reconociéndonos como parte del sistema. Si yo me reconozco como parte del sistema, hago un aprovechamiento de el universo de exploración del sistema, que son las relaciones, el campo de las relaciones. Entonces, esto nos deja ahí la puerta abierta a una mayor conciencia de la administración de esos flujos, de esos intercambios, de eso que emitimos y eso que receptamos. Nos deja frente a esa responsabilidad como antenas, ¿sí? Una antena lo que hace es emitir y recibir. Entonces vamos a tomar la fricción que genera la ficción como un indicador que nos muestra la puerta de donde estamos implicados para la generación de una responsabilidad sistémica. Y por esto repito, tenemos que entender que el campo de exploración del sistema son nuestras relaciones, y el valor que se desplaza en cada una de ellas es un espacio para la generación de conciencia consciente. Y por último, asumir una conciencia sistémica es asumir algo que es nuevo, algo que es incipiente, algo que recién estamos empezando a nombrar y que nos da un respaldo que no teníamos. Creo que ese es el regalo que nos hace este reconocernos parte de todo lo que existe, de todo lo que es y de todo lo que no es. Entonces es una oportunidad, y en este fin de tramo 1 te quiero agradecer hasta este punto que has llegado, que nos vamos a encontrar en esta última clase online de este tramo y que vamos a retomar las clases en mayo, donde vamos a ingresar al tramo 2 con lo que es asimilar las obligaciones. Saludos y nos vemos en la clase online.